Vivimos en un mundo que en sánscrito tiene un nombre, varios nombres, Bharatavarsha, pero uno, el planeta Tierra, que todos conocemos, tiene un nombre en sánscrito y se llama Mrityuloka, el mundo de la muerte. Aquí todos morimos, antes o después. Los que ya se fueron solo se nos adelantaron. Y es un hecho que nosotros seguimos. Mientras que va sucediendo la vida, nos vamos apegando a cosas, personas, lugares, olores, colores. De todo tipo de apegos tenemos en nuestra vida. Uno de los apegos que principalmente marca un rasgo muy intenso en la parte emocional son las personas con las cuales tenemos un lazo intenso. Cuando nosotros desenvolvemos sensaciones de disfrute, placer, compartimos sufrimientos o de todo tipo de emociones con unas personas específicas en nuestra vida, la separación nos genera un dolor, un pesar intenso, una sensación de sufrimiento profundo, porque carecemos del conocimiento de nuestra realidad espiritual, la realidad del alma, lo que realmente somos. Al carecer de la información de lo que realmente somos, consideramos que somos lo que no somos, el cuerpo. Por ende, que si alguien se muere y es querido a nosotros, sufrimos. No estamos poseyendo, no sé si es la palabra correcta, no estamos siendo poseedores del conocimiento, de la sabiduría, diría yo, más que el conocimiento, de la comprensión de la eternidad del alma. Creemos que se murió, se acabó. Pero lo más loco de todo esto es que ni siquiera sufrimos por esa persona. No tenemos la empatía por esa persona. Más allá de que esa empatía sería mal usada incluso si la tuviéramos, porque en realidad esa persona, al abandonar el cuerpo, tiene un proceso de continuidad hacia otros cuerpos con respecto a su conciencia, a su karma. Por ende que la continuidad es algo natural en todo ser vivo. Pasamos de un cuerpo a otro constantemente hasta trascender el plano material y desenvolver nuestra conciencia perfecta, pura. Pero volviendo a la realidad de los apegos, es importantísimo que si no hemos logrado o si no tenemos el karma suficiente como para dedicarnos a entender la naturaleza del alma, al menos disfrutemos las relaciones de la mejor manera posible para que a la hora de la muerte haya una sensación de satisfacción, diciéndonos a nosotros mismos, no había quedado nada que saldar, que cumplir, que terminar con esta persona. Verdaderamente nos pudimos despedir en paz y en armonía, con todo el amor del mundo y con toda la conciencia y la tranquilidad que implica el despido de una persona que sabe que la otra está yendo a un lugar mejor, a un estado diferente al que estamos viviendo hoy en día. Por ende, otra de las cosas que es importantísimo, que si alguien cerca tuyo se ha muerto, alguien que es querido para ti, intentes hacer un ritual de introspección en ti mismo. O si no, puedes buscar una ayuda.
Yo estoy dispuesto a ayudar cada vez que sea necesario para terminar el trámite que tenías con esta persona, para continuar tu propia vida sin apegos a lo que ya no existe, porque esta persona que se fue ya no está aquí. Es más, deberías dejarla ir, porque quedan ataduras deambulando por aquí que hacen con que tal vez esta persona no pueda irse completamente. Entonces, déjala ir, despídete. Si ya se fue, despídete internamente, en tu corazón, déjala libre. El amor en libertad es verdadero amor. La posesión no es amor. La gente no son cosas que poseemos. Por ende, si se van, no estamos perdiendo el coche, una mesa, un pantalón. No, dinero. No, son personas, son individuos y tienen un proceso completamente independiente de nosotros, pero momentáneamente han compartido situaciones, incluso si son personas muy directas, hijos, padres. Han compartido situaciones con nosotros, pero internamente vivían un trabajo personal, un estudio intenso de sí mismos, que muchas veces ni siquiera nos compartieron. Pero todos trabajamos el interior. No importa en qué nivel lo hagamos, pero todos lo hacemos. Entonces, es muy sano para el alma que se va y el alma que se queda, que a la hora de la partida y después de la partida y antes de la partida, las relaciones sean armoniosas, en paz y verdaderamente llenas de amor, para que las personas puedan vivir una vida en libertad, tanto en este mundo como en el que continúa. Espero que les sirva, y si conocen a alguien que está pasando por esta situación, compártanle este video o pónganlo en contacto conmigo si es necesario. Muchísimas gracias por escuchar y comenten, por favor comenten. Me encanta leer sus opiniones para que de esta manera podamos crecer juntos, entendiendo la diversidad que existe en la materia donde estamos viviendo. No solo en la materia, sino en el espíritu. La diversidad es la madre de todos los placeres. Por eso que cuando nosotros compartimos, estamos expandiendo nuestra capacidad de percepción de la existencia, consecuentemente de nosotros mismos. Muchas gracias.